Hola Guillermo, buenas noches. Margaret, qué alegría este encuentro nuevamente. Muchas gracias. No, pues acá encantados de tenerte hoy en esta charla, eh, donde vamos a conocer más de ti, más de tu alma, de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu. Gracias, Margaret. Pues vamos a hablar de tu vida y de tu obra, porque consideramos que es muy importante para nuestras exposiciones o las exposiciones que tenemos en el museo, realizamos a lo largo del año, eh, podamos en muchas de ellas tener la posibilidad, como en el caso tuyo, que viniste a la inauguración y ahora pues conversar contigo un poco más a fondo sobre esta exposición Silencio Compartido, pero no solamente sobre ella, sino sobre tu vida, ¿no? Que es también importante que la gente conozca un poco más sobre el artista, sobre su vida, sobre sus sentimientos, sobre cómo decidió meterse en este mundo de las artes, que es un poco complicado. Precisamente tú estudiaste artes plásticas en Estados Unidos y luego estudiaste dibujo con un gran maestro mexicano, José Luis Cuevas, en México precisamente. ¿Cómo te encaminaste por este mundo? ¿Cómo decidiste meterte en este mundo complicado de las artes? Pues gracias, Margaret, por estas preguntas, porque sí creo realmente que hay una unión profunda entre la persona, el alma de la persona y lo que produce y lo que pinta. Yo creo que hay es una relación estrecha. Eh, Van Gogh hablaba mucho en sus cartas a Teo del amor que siente uno, el amor que tienen los pintores, los artistas, y que la importancia de ese amor en la vida personal y en la vida hacia los demás. Me preguntabas por la carrera se dio como se dan tantas cosas en la vida, son, eh, la vida te pone a ti muchas puertas y te da llaves. Y el misterio de la vida es encontrar que esa llave abra la puerta correcta. Y obviamente se necesita algo de suerte y se necesita abrir muchas puertas para encontrarse uno con la puerta correcta. Eh, yo me remonto un poquito para atrás porque fui muy mal estudiante, Margaret. Fui una persona con una discapacidad bastante mayor, que era un problema de atención que tenía yo de chiquito. Y mis notas en el colegio fueron muy malas y mi desempeño escolar académico fue muy malo. Entonces nunca pensé lograr llegar a una universidad. Y otra vez, en cuestión de las puertas de la vida, el maestro Negret era vecino mío en el barrio de mis padres cuando yo era joven. Y el maestro Negret, pues yo me interesé mucho por la obra del maestro Negret, y a mí ya me producía mucha curiosidad el arte, toda la vida me ha gustado el arte, pero el maestro Negret alguna vez le conté que yo estaba haciendo esculturas y tuvo la curiosidad de pasar a verlas. Y Empezaste a hacer esculturas antes de estudiar artes. mira, yo empecé a hacer esculturas cuando tenía como 14 años. Pues, realmente he tallado toda la vida. Yo me comía los lápices del colegio y tallaba palos desde que tengo recuerdo. Eh, eso se fue desarrollando, digamos, de un hobby, pero también al tiempo era un distractor para pasar las aburridísimas horas de clase. Para mí eso era un tedio. Y descubrí que si yo tenía una cuchilla y tallaba durante la clase, por lo menos la hacía un poquito más entretenida. Claro, eso me llevaba a tener unas espantosas notas a final de año y obviamente repetir muchas veces muchos cursos. Pero gracias a eso, eh, Negret va con Buchholz a la casa, ve mi obra y me invita el señor Buchholz, que era la galería, digamos, una galería importante en su momento, a hacer una exposición que fue una exposición en la que fui muy afortunado porque mi compañero era una exposición de dos artistas. Eran mis esculturas y nada más y nada menos que Pablo Picasso con la Suite Bollard, que era una parte de la colección del señor Buchholz. De esto se hizo un pequeño catálogo
Y ese catálogo para mí fue la entrada a la Universidad de Berkeley, que es una universidad bastante compleja porque los niveles de admisión son casi pues imposibles para una persona con capacidades académicas, pero totalmente inviables para una persona que tuviera mi nivel académico y aspiración de llegar a una universidad. Bueno, y esa parte, esa etapa de dibujo con José Luis Cuevas. Esta etapa con José Luis Cuevas es después de la universidad, es también otra puerta que se me abre. Yo acompañaba a una amiga, yo vivo en la Candelaria, he vivido toda la vida en la Candelaria. Es un Barrio barrio bellísimo. popular y era muy miedoso en su momento porque era un barrio, pues era un barrio de atracadores realmente, era un barrio muy inseguro. Y yo acompañaba a mi amiga, Margarita Jaramillo, ella era pintora, y la acompañaba a tomar ella se había ganado como una beca para estudiar con José Luis Cuevas, y yo la acompañaba a los cursos que tocaba tomar para llegar a las clases con José Luis Cuevas. Y en esa suerte de la vida, ella se enferma, le da una gripa espantosa, y como yo fui la persona que la acompañó para que no la robaran y la acompañaba a todas sus clases, la gente que organizaba el programa me ofreció que fuera yo quien reemplazara a Margarita, y ahí se me abrieron pues otra vez una cantidad de puertas increíbles. Pues Margarita quedó en Bogotá y yo la reemplacé llegando a ser mi amigo José Luis Cuevas, y José Luis Cuevas era muy amigo de Isadora de Norden en Bogotá. Isadora Van Norden fue nombrada directora de una galería que en su momento pudo haber sido la galería más importante de Bogotá, la Galería Diners, a la que he hecho para atrás, y me remonto un poquito para atrás, a la que yo había ido con mi portafolio varias veces y me habían dicho que esperara 3 o 4 años y que repitiera Era cada la 3 años. galería del momento en esa época. Era la galería del momento. Y yo presenté mi trabajo y no le pararon Isadora no le paró ni 5 bolas. Y en México, Isadora no me reconoció, no se dio cuenta que yo era la misma persona que había ido con mi portafolio a pedirle que si me revisaba el trabajo. Y José Luis Cuevas le dijo a Isadora, le dijo, si tú vas a hacer un contrato de exclusividad con alguien, no va a ser conmigo. Mi obra la tienes siempre disponible. Hazla con este joven pintor, Guillermo Londoño. Y de ahí salió un contrato, Margaret, que duró 15 años, donde he sido el único artista, yo creo, en Colombia, que tiene un sueldo pues es realmente un banco, que era el Banco Superior, que me pagaba por ser pintor de la Galería Diners, la Galería Diners era del Banco Superior. Entonces, yo aterricé muy parado en la vida, muy joven, pero aterricé muy parado porque contaba con un respaldo económico de un banco, y eso pues desde la Edad Media no creo que nadie más lo haya tenido o vivido. Una cosa maravillosa. Pre- eh, y ya entrando más en tema de tu obra, en algún momento escribiste, mis pinturas parten inicialmente del color, que mezclo aleatoriamente y esparzo sobre la tela. Y así, como quien sale a cazar figuras buscando en las nubes formas, mis cuadros se van construyendo a partir de accidentes y manchas controladas que van creando aparentes lugares inventados o de una memoria lejana. ¿Cómo llegaste en tu proceso creativo a que el paisaje fuera fundamental en tu obra? Eh, Comienza por la universidad. Yo voy a una universidad, se llama la Universidad de California en Berkeley. Entro con este programa que te digo que es un programa de admisiones especiales. Entonces, admisiones especiales era, por ejemplo, un basquetbolista que no supiera ni leer ni escribir, pero que fuera un buen basquetbolista o un buen deportista que tuviera unas facultades. La universidad tenía un espacio, la coladera para recibir alumnos tenía ese espacio. Entonces yo entro por ese programa y entro en un momento muy difícil especialmente para las artes plásticas y la pintura, que era el minimalismo de los 80s, donde cualquier figuración era mal vista. Y cualquier relación con la academia, con la que conocemos como la academia esa que murió en 1900, también era mal vista. Entonces los profesores le enseñaban a uno más filosofía y más teoría, pero
lo más importante era que tú aplicaras la menor información en lo que hicieras, ya fuera escultura o pintura. Y yo empecé a hacer unas pinturas para graduarme, para presentar mi proyecto de grado, de unas texturas, realmente eran texturas. Y esas texturas llevaban nombres de lugares, Desierto de la Candelaria, Valle de Cocora, etcétera, que para mí, de alguna manera, eran paisajes abstractos. Y fui muy tímido durante muchos años en el sentido que el arte y la historia del arte la tenía yo muy clara, que tenían que ser muy coherentes. Y me daba absoluto terror de volverme figurativo y rechacé por muchos años cualquier referencia a algo figurativo. Pero la vida le juega a uno muchas trampas y tarde en la vida, en Alemania, empecé a entender la pintura tarde. Te estoy hablando yo no sé, tal vez 14 o 15 años después de haberme graduado de la universidad. En Berlín empecé a ver pintura y empecé a enloquecerme con el tema de la pintura. Y en eso que escribo, mi pintura parte de mezclar colores y encontrarme con la mancha, es lo que lleva a esta serie que se llama Lo que el ojo no ve, precisamente porque viene de no ver paisaje, de no interesarme ni el atardecer, ni la montaña, ni el mar, ni la referencia del río, ni el reflejo del agua, de la montaña sobre el agua, sino del proceso que producen las manchas que lo van llevando a uno a lugares inexistentes, pero que a la vez se van formando de tal manera que empiezan a tener referencias. Y esta es la serie que tenemos hoy en el Museo del Tolima, es Lo que el ojo no ve, y obviamente enfocado al silencio compartido, que ya hablaremos de ese tema, que es el homenaje a Armero. Precisamente hay una frase, eh, la fotografía nos muestra lo que nuestros ojos no ven, una frase de Wenders, guionista, productor, fotógrafo, actor y director de cine alemán, que también ha trabajado en los Estados Unidos y pues obviamente va muy de la mano, como muy afín a lo que haces en tu obra, como el trabajo de Wenders y lo que él opina ha influido mediana, profunda, fuertemente en tu obra. Pues miran, no ha influido, sin embargo, recuérdame cómo se llama la película de él tan maravilloso, que también es en Berlín, donde están estos ángeles que aparecen y en blanco y negro, esa transformación, como la vida y la muerte, ¿no? Hay una referencia permanente a la vida y la muerte, eh, muy, muy interesante, porque yo creo mucho y siento mucho en ese afán, tal vez, de sentir que la vida es muy cortica y que tenemos los artistas, los pintores y los creadores, tenemos unos pocos segundos para decir y contar un cuento, y si ese cuento no queda bien contado, realmente a nadie le va a importar y no trascienden la historia. Y yo creo que todos los artistas serios, los que yo conozco, mis amigos, queremos de alguna manera dejar un pequeño legado que es una reflexión de esos segundos de vida, eh, para una lúdica tal vez, para una inmortalidad tal vez, para una vanidad tal vez, no sabría, pero sí creo en que la presencia de la muerte, como la de Wenders, tiene que estar presente para tratar uno de no equivocarse o equivocarse lo menos posible. Bueno, pues hablando de la muerte, precisamente Armero creo que ha tocado a mucha gente y cómo precisamente Armero y su tragedia, siendo tú bogotano y no tolimense, ha formado, impactado parte de tu obra, Silencio Compartido. Y a pesar que en esa época, cuando sucedió lo de Armero, tú te encontrabas precisamente estudiando, estabas fuera del país.
Entonces, ¿cómo esto llegó a mover tanto tu alma, tu corazón para terminar en estos procesos tan importantes y en este trabajo tan maravilloso como Silencio Compartido? Sí, gracias Margaret por decirme bogotano. Yo soy inmensamente colombiano, que es una ampliación de ser bogotano, pero tengo unas raíces fuertísimas, fuertísimas con el Tolima, de 200 años de historia con el Tolima. Mi padre, que nació en Ibagué, fue una persona que tal vez lo que más amó en la vida fue el río Magdalena y pidió que el día de su muerte sus cenizas se arrojaran en el río Magdalena y tuvo una Tu finca toda padre la era vida. tolimense y vivió acá. Mi padre vivió en Bogotá por muchas razones de trabajo, pero mi padre era hijo de una persona pues que probablemente te suene familiar, era hijo de un señor que se llamaba Camilo Londoño, que era un Ajá, tipo muy extraño. Yo lo conocí, yo estuve con él 2 o 3 veces en la vida, no lo conocí más. Era el dueño de una del finca rancho. del rancho. El rancho era un sitio de aguas termales. ¿Era tu abuelo? Ese era mi abuelo, Margaret. Tú lo viste haber ¡Qué conocido probablemente. maravilla! Yo lo conocí. Sí, sí, sí. Y me causó me marcó en la vida algunas visitas que le hice al Nevado del Tolima, donde él tenía, al rancho donde él tenía su finca. Y desde Bogotá, desde donde yo vivo, la Candelaria, se ve el Nevado del Tolima. Entonces hay una relación como ¿qué te digo yo? De sangre. Hay una relación de sangre indiscutible con esa región, con los arrozales, con las montañas que rodean Ibagué, con ese viaje al Tolima y obviamente con un tema que yo creo que nos tocó a todos los colombianos profundamente, que fue Armero. Como bien lo dices, a mí me cogió en la universidad estudiando artes y las imágenes de Omaira creo que son imágenes que a ninguna persona que las haya tenido antes, durante o después se le pueden borrar de esa serenidad, volviendo otra vez al tema de la muerte, de entender que la muerte llegaba a una niña, no sé, de 12 años, y la claridad para aceptarla y para despedirse de sus amigos y padres, etcétera. Armero es un tema que yo creo que todo colombiano tiene en algún cajón de su corazón. Por eso en tu obra se ve mucho los colores fríos como el azul y su degradación y también se ven un poco los verdes. Eh, Me interesa mucho el color, me interesa mucho y me interesa mucho, voy tal vez a repetir algo que suena muy extraño. Yo no soy un pintor paisajista, yo no soy un pintor que mire el paisaje para copiar el paisaje. Soy un pintor que acude a a la maravilla de la imaginación para reinterpretar unas manchas que parecen paisajes. Y esas manchas las llevo en un nivel muy alto de entre espiritualidad y concentración para que los paisajes transmitan o puedan lograr esa vibración de eso que yo pinto, cuente un cuento. Y ese cuento se cuenta con unos colores que son colores tierra, que son colores verdes, que son no necesariamente cercanos a la fotografía, más cercanos a la historia de la pintura. No sé, Margaret, ¿cómo lo interpretarías tú? No me parece que va, es muy claro, totalmente. Eh, ¿Cuánto tiempo después de la tragedia de Armero pudiste estar allá? ¿Pudiste vivenciar en vivo y en directo ese paisaje? Eh, Margaret, te voy a decir la verdad, nunca he estado en Armero. He tenido amigos muy cercanos a Armero. En algún momento de la vida colaboré con la Fundación Armando Armero de víctimas y de niños desaparecidos. Francisco González. Y Francisco González, gran amigo, con Francisco González hemos compartido mil momentos en la vida. Ajá. Y tengo muchos amigos muy cercanos a Armero y curiosamente
curiosamente, el armero que yo tengo es un armero imaginado y es un armero que, si me permites, voy a contarte una historia que para mi gusto es de lo que más me tocó en la exposición con ustedes en Ibagué, que fue un público que vino a la exposición eh, por el título de la obra, Silencio Compartido, 40 años de armero, y una señora que estaba cogida de gancho de una señora mayor, de una señora de 80 años, eh, se me arriman y me dicen, maestro, ¿usted cómo entendió lo de las luciérnagas? Y yo le dije, no, ¿de qué me estás hablando? Y me dijo, después de la avalancha o durante la avalancha, yo perdí a mis padres, perdí a mi esposo, perdí a mis 2 hijos. Y cuando yo estaba embarazada y cuando logré salir del barro, era un líquido espeso, salí y necesitaba proteger este vientre, que es la señora que me está acompañando, la señora que me está cogiendo de gancho, es mi hija, que se salvó. Esa noche no había luna, había un cosmos lleno de estrellas y se confundían las estrellas con las luciérnagas. Y eso, usted pintó las luciérnagas y me tiene totalmente tocada que usted pueda recordarme esa noche que solo los que sobrevivimos la conocemos. Y mire lo bonito, Margaret, que eso es la relación que yo busco con mi pintura, que es generar una emoción para que sea reinterpretada por el otro ojo. Es lo que el ojo no ve, es un tema de memoria y de emociones psicológicas. Y esas imágenes de realmente tu obra conmovió mucho a los visitantes y a todas las armeritas que estuvieron acá, porque pues afortunadamente todavía hay armeritas sobrevivientes de esa época, de esta terrible tragedia. Y entonces yo pienso que ver desde estas imágenes de la perspectiva de tu ojo, de tu sentir, pues también creo que la vivieron de una manera diferente a encontrar las imágenes que siempre se repiten, mostrando pues lo crudo, ¿no? De lo que sucedió allí. Entonces creo Sí, que realmente les tocaste el corazón a todas las personas que vinieron el día de la inauguración. pues Margaret, yo creo realmente, qué lindo lo que me estás diciendo. Yo creo que esa es la esencia única, válida para el arte, que es poder uno llegarle a la otra persona a un nivel de corazón a corazón. Es la única forma como yo entiendo el arte. Y pues complementando esto que estamos hablando, en uno de los muros de la sala, el muro más largo, encontramos 210 obras en pequeño formato, donde se observa el detalle de un paisaje imaginado que nos lleva a repensar ese lugar que seguirá por siempre impactando a los tolimenses y a todos los visitantes que tengamos durante este tiempo de la exposición acá en el museo. ¿Cómo has querido llegar al alma y al corazón que visiten la exposición? Porque sabemos lo que estamos hablando, que a los armeritas los tocó profundamente, pero como al resto de visitantes que llegan acá, no solamente colombianos, tolimenses, sino extranjeros también. Sí, Margaret, eh, hay un filósofo, se me olvida el primer nombre, me acuerdo el segundo nombre porque lleva el nombre de la universidad, Berkeley, que tiene un pensamiento que a mí siempre me ha fascinado. Dice, si un árbol cae en medio de la selva, hace ruido, ese árbol, pues uno, cuando no piensa mucho en filosofía, dice, oye, ese árbol cae en la mitad de la selva y hace ruido. Pero los artistas podemos llegar a pensar que ese árbol que cae en la mitad de la selva no hace ruido. Y tal vez ahí está como el secreto de esta exposición. Es una exposición que está hecha de, a mí no me interesaba narrar, digamos, la tragedia que fue una tragedia. No me interesaba que Omaira, que era esta figura de inocencia y de desesperanza, se mostrara en ninguna parte.
no me, no me interesaba la ruina como ruina o resurgimiento de algo de una memoria que se perdió. Me interesaba la pintura como expresión de un momento de ese árbol que cae en la selva y de golpe no suena. No sé si hace sentido lo que te estoy diciendo. Oye, y ahora que mencionas ese árbol que cae en la selva y no suena, también hay árboles que siguen en pie, muy silenciosos, como ocurre allá en Armero, que gradualmente han ido apropiándose de, de parte de esas ruinas, pero como generando un diálogo entre esa naturaleza que volvió a crecer en medio de estas ruinas y esos muros que todavía quedan de pie. Entonces, el que no haya sido, pero que lo puedas imaginar, puede de una u otra manera también, creo yo, lograr eh, una obra más profunda, más de tu sentir y más con lo que tú comentas de tu abuelo que vivió pues tanto tiempo en el campo, en la montaña, cerca del Nevado del Tolima. Entonces eso es muy bello. Pues mira lo curioso, ese es para mí esa imagen de la que tú hablas, que son los árboles comiéndose las ruinas, que lo ve uno también en la India. Yo no sé si tú has visto imágenes de la India, de templos, que los templos tienen unas raíces de unos cauchos que se van comiendo los templos y de alguna manera también nos hablan de la insignificancia de alguna manera que tenemos los seres humanos ante la maravilla de este planeta. Nosotros tenemos una vanidad muy grande creyendo que somos los chachos del planeta y resulta que hay fuerzas muy superiores a nosotros, que es ese árbol recuperando su espacio que siempre fue, que tiene muchos más miles de años que nosotros sobre la Tierra y que reclama su espacio y nuevamente, si uno se despoja de total vanidad, entiende la belleza de la reconstrucción de la naturaleza, cómo la naturaleza se reconstruye después de esa tragedia y ese silencio que nos deja hace que de alguna manera nosotros como seres humanos tengamos que repensarnos eh, para poder compartir tal vez esa naturaleza y ser parte de ella sin destruirla, Margaret. Y con ese paisaje fragmentado en muchas de tus obras, por ejemplo, en las que vemos en ese muro, que son fragmentos, ¿no? De todo un conjunto, pero que pues generan un diálogo más, me parece a mí, más profundo, más inquietante entre quienes la están observando. ¿Cómo quieres o cómo esperas que ese espectador dialogue con ellas? Eh, pues Margaret, yo creo que el título de la obra, Silencio Compartido, es la forma como yo quisiera que se compartiera. Yo creo que es, fíjate, verás que vivimos en un momento Además, donde, sí, discúlpame, las obras no tienen una ficha técnica, solamente hay un título que las une a todas, entonces ahí es como más complejo toda esta interpretación. sí, 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 de acuerdo. Eh, eh, Te decía, vivimos en un momento de rapidez con la noticia, de rapidez con la imagen, eh, la, el arte contemporáneo, el minimalismo ha hecho que eh, una obra de arte sea, no sé, un punto blanco sobre un cuadro negro con un punto blanco. El minimal, que quiere decir el menos es más, ¿no? Nos ha llevado a quitarnos ese goce de espectadores, de gastarnos un tiempo y tratar eh, de encontrarnos con la imagen pintada. En la Edad Media, pues la gente no tenía cines y no tenía celulares y gastaba horas entendiendo pinturas. Hoy en día, si lo analizamos, la pintura está hecha para gastarle un segundo, un microsegundo, de golpe ni siquiera eso, es para pasar enfrente a ella. Y la pintura que yo busco, la pintura que yo quiero, la pintura que a mí me emociona, es la pintura que te hace parar y que te roba tu tiempo para transportarte en imágenes que, como tú sabes, pues una imagen es una imagen paralizada, quieta, es una pintura, pero
que en la mente adquiere una dimensión de película, de simplemente una continuación de un momento que es individual en cada persona. Bueno, para llegar a Silencio Compartido hemos conversado mucho sobre parte de este proceso eh, para la construcción de la obra y para llegar a la abstracción que planteas en ella, cómo gradualmente fuiste depurando y fuiste llegando a lo que tenemos hoy acá, porque Silencio Compartido es como toda una historia, ¿no? En tu proceso pictórico. Sí, definitivamente. Sí, es una historia. Es una historia. Y es una historia, fíjate, ¿verdad? Lo bonito que yo hacía mucho no hacía pinturas totalmente abstractas, aunque considero que las imágenes que yo hago vienen de la abstracción, pero tienen una narrativa que les da una figuración. En estos cuadros, muchos son solo, hay una total abstracción, hay solo una expresión de una mancha, sí, realmente de una mancha que te lleva tan fuertemente a imaginarte un sitio como la figuración. Y yo eso no lo hacía tal vez desde los, no sé, desde los 90. Entonces, de alguna manera, volví a la esencia de esa pintura con la que comencé con Cuevas y con la que comencé en la universidad, a esa búsqueda. Entonces hay como un círculo que se cierra que para mí ha sido muy importante, que fueron 40 años de estar yo entendiendo qué era ser pintor, 40 años de la tragedia de Armero y 40 años de poderla contar como pintor 40 años después. Eso para mí fue muy valioso, muy importante. ¿No has pensado en algún momento ir al Mero? Claro, claro, sí he pensado ir a Armero. He tenido, ahorita me han salido cientos de invitaciones. Ahorita toda la gente que ha ido, todos los armeritas que han ido, muchos me han llamado, me han dicho que quieren compartir ese momento conmigo y estoy muy entusiasmado y claro que lo voy a hacer. Muy importante, Margaret, sí, muy importante estar allá. Y visitar esa montaña cercana al Nevado del Tolima donde vivió por tantos años, vivió y murió tu abuelo. También, Margaret, también estuve hace poquito, estuve el año pasado con mi hijo y con mi señora y la caminamos. Y como te digo, cuando te digo eh, que uno lleva el Tolima en la sangre, porque sería imposible no sentir lo que uno siente cuando coge el cañón del Conveima y cuando se encuentra con esa majestuosidad de naturaleza y cuando se encuentra con ese volcán realmente que aparece y desaparece. eh, es, es una tierra tan mágica, tan llena de historias de café, tan llenas de historia de lo que ha sido Colombia, de la misma violencia, ¿no? Entre liberales y conservadores, que es imposible no ser parte de ella, Margarita. Y desde tu casa en la Candelaria, como lo dices, que se ve tan bello el museo, tan bello el Nevado, siempre pues hay como un hilo que te jala hasta allá, creo yo. ¿Cómo lo Pues, sientes? pues Margaret, alguna vez contigo, hace muchos años, hablamos de la primera exposición que íbamos a hacer, tú y yo, y esa exposición era ese viaje imaginado a, al Nevado del Tolima. Entonces, muchas de estas obras eh, que están en tu museo vienen de esa exposición que alguna vez pensamos tú y yo del viaje al Tolima y está presente no sé si consciente, inconsciente, porque esa parte no la sabría, pero en mis montañas aparece constantemente ese nevado como un referente de un lugar al que alguna vez un abuelo le dijo a su nieto que su tatarabuelo había sido el dueño del Nevado del Tolima. Eso era como, no sé, como ser el dueño del gran helado, de un gran postre, de una cosa maravillosa, porque obviamente lo ve uno desde el ojo de un niño, desde la inocencia de un niño, y pensar que un bisabuelo fue dueño de un nevado,
pues es algo absolutamente absurdo y bello. En este cuadro que está señalando, mi padre fue piloto de avioneta y viajamos con él 1000 veces al Tolima y recorrimos el volcán, le dimos vueltas y tengo fotografías tomadas por mí del volcán desde la avioneta. Entonces, este cuadro para mí es muy, muy importante porque somos yo y mi padre en ese avioncito que se ve chiquito a la derecha, dándole la vuelta a la explosión del volcán. Tuviste varios años en el exterior, vivenciando siempre el paisaje natural, pero de una u otra manera en medio de un paisaje urbano, ¿sí? De piedra, de cemento, de ladrillo. ¿Por Totalmente. qué, y por qué sigue marcando tu obra el paisaje natural imaginado y no el urbano? Porque muchas veces los artistas, cuando viven tanto en medio de las urbes, de grandes edificios de una u otra manera, este paisaje urbano toca su obra. En el caso tuyo, no. Sí, Margaret, porque yo creo que cuando uno hace una pintura un poco de reflexión, un poco de quién soy, de para dónde voy, eh, a qué pertenezco, están, están esas imágenes otra vez, de fantasía, de infancia, y están obviamente las montañas, pero para mí para mí la imagen del Nevado, la imagen del Tolima, la imagen del avión compartido con mi padre, eh, son infancia y tal vez es una repetición de tratar de encontrarme y como entender de dónde viene uno, de quién es. Aunque me presentaste como bogotano nuevamente, pues uno es finalmente un producto de lo que uno se imaginó que podía ser. Y para mí es muy importante esa memoria de ese abuelo, de un abuelo que se dedicó a conservar, como tú te acuerdas, gran parte del cañón del Conveima, donde en algún momento, te estoy hablando también de hace muchos, muchos años, aquí lo veíamos en mi familia, lo veíamos como un loquito que se ha quedado solo en el rancho, pero era un ecólogo y era un guardián del monte y era un protector del bosque, era una persona que prohibía la cacería, una persona que antes de que lo mataran, casi lo matan a machete alguna vez por no dejar pescar en el río, y fue un primer conservacionista enamorado de su montaña y sintiendo que su misión en la vida era proteger la naturaleza. Y para mí eso es muy valioso y creo que en este momento de la vida me identifico con ese personaje que conocí muy poquito, pero que admiro profundamente y que creo que es una persona para el Tolima muy importante, dentro de que nunca fue ni político, ni deportista, ni nada diferente de un ser enamorado de su tierra. Él nació en Manizales, pero se, se enamoró de ese volcán y murió. A él lo mataron protegiendo ese volcán. Entonces, tal vez ahí está mi historia, mi cuento también. Y fue un personaje maravilloso y todos lo recordamos cómo fue su lucha por preservar. Se me fue el sonido. Hola. Guillermo, ¿me escuchas? Ahora sí, se me fue por un segundo el sonido, pero ya Sí, estoy sí, otra vez pero contigo. ya. Quienes hemos tenido la posibilidad de ir al rancho, de conocer el rancho, otra vez se fue el sonido. Ahí lo tengo, te estoy oyendo perfecto. Creo que más entendemos.
Margaret, se me fue el sonido. No sé si tú me estás oyendo, eh, pero sí, 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 me gusta saber que lo conociste y cómo me gusta saber que entiendes lo que te estoy contando y transmitiendo. Eh, Mira, tal vez es importante eh, hablarte tal vez de la emoción de haber podido compartir esta exposición con ustedes. Yo creo que cuando uno ha dedicado su vida, yo tengo 63 años, Margaret, y cuando uno ha dedicado su vida al arte, y hay personas a las que agradezco cantidades como, es, como eres tú y tu equipo de abrirme las puertas del museo, y cuando uno llega al museo y cuando eh, entra al museo y cuando se encuentra con esa maravillosa colgada, cuando tenemos ese trabajo que hizo Luis Fernando y Cristian y Adrián para pintar ese muro de anaranjado y colgar 200 y pico de obras, cada una con un par de centímetros de diferencia de la otra, eh, hace sentir que de alguna manera esa misión, que la misión de ser un creativo, de ser un pintor, se cumplió. Eh, Te cuento que se me escurrieron las lágrimas y me hicieron ustedes muy feliz en sentir que era un paso importantísimo en mi vida para realizar y tal vez lo digo desde la humildad, sentir que la obra era más importante que la persona, que lo que estaba ahí colgado tenía una trascendencia para hoy, mañana y ojalá la historia misma, no sé, del museo y del Tolima. Obra, Guillermo, ha sido portada en diferentes publicaciones. También se encuentra en colecciones tanto en el país como fuera de él. Y sé que hay algunas portadas que te han llegado más al alma, que que son más importantes para ti. Hablemos un poco sobre esto. Mira, esa es muy importante. Llevaba yo tal vez unos 10 o 12 años trabajando con la Galería Diners. El doctor Eduardo Roballo, que era el dueño del banco, fue una persona que en algún momento me trató como amigo y me ofreció, me dijo, Guillermo, yo quiero sacarte un libro y quiero promoverte hasta donde yo tenga vida, tu obra. Él tenía dos cuadros en su oficina, uno de Fernando Botero y un cuadro grande mío, y me publicó este que es un poquito más que un catálogo, es realmente un libro traducido al inglés y al español, y mira lo interesante, en este momento cuando sale este libro, yo pensé que mi carrera, que ahí nacía mi carrera, que ahí comenzaba mi, que ahí las puertas de las que comencé hablándote eran las que se iban a abrir todas porque había encontrado la llave. Y me ofrecieron, el doctor Roballo me ofreció y me sugirió que por qué no buscaba también abrirme como lo había hecho Fernando Botero en otro país y con mi señora nos fuimos a vivir a Alemania, a Berlín, y llevé este catálogo y fui a una de las mejores galerías, yo estaba sintiendo pues que ya la había logrado y llevé el catálogo y se lo mostré al galerista y le dije, mire, este soy yo quiero estar en su galería. Y el galerista mira el catálogo, lo abre, lo mira por encima y me dice, señor Londoño, ¿usted quiere quedarse con él o lo boto a la caneca? Y tú sabes, la vida es una montaña rusa y cuando uno se equivoca y cree que está en la cima de la montaña, viene un vacío, ese vacío eh, le enseña a uno mucho, ese vacío es la vida, ese vacío lo agradezco porque es
tal vez los momentos donde uno más aprende de la vida. Pues, y de ahí, después de este catálogo, vinieron tal vez los años más difíciles a nivel plástico, porque entré en una confusión de quién era yo, qué era lo que yo quería decir, para dónde iba la obra. Y si no es tal vez por esta bofetada que recibo, eh, que recibo en Alemania, donde Colombia no existía, yo no existía, los artistas no existíamos, el arte latinoamericano no existía. Este es el año 88. Si no es por esa bofetada, tal vez no logro encontrarme en un punto mucho más profundo, que son los paisajes que hago hoy en día, que son realmente un reflejo de quién soy, de qué quiero y para dónde va mi trabajo. Bueno, y ese para dónde va tu trabajo, también pues dentro de ese recorrido eh, expositivo por Colombia y el mundo, llegaste al Tolima, a la tierra de tu abuelo y al Museo de Arte del Tolima. ¿Qué ha sido para ti esta exposición en el MAT? Margaret, te lo dije ahorita, pero te lo voy a repetir de corazón. Sí, ya como más, Mira, Margaret, es lo más importante que me ha pasado a mí, porque es el encontrar que hay una razón de ser. Los artistas, o por lo menos yo, voy a hablar en, eh, en singular, eh, uno pinta y no sabe qué es lo que hace, Margaret. Uno está condenado, es como a repetir días y días de acumulación de trabajo, de pintar obsesivamente, de estar uno enamorado de la mancha y del color y de los pinceles y del olor a trementina, pero uno no sabe muy bien para qué es ese trabajo. No hay, es mejor dicho, es, no sé qué ejemplo poner, pero digamos que si te digo que llevo trabajando en lo que el ojo no ve, no sé, 12 o 13 años, y de golpe estoy colgado en semejante belleza de museo, en semejante maravilla de, de escenografía, lo que ustedes vieron, la escenografía que ustedes lograron, porque tal vez para mí también lo otro maravilloso es entender que uno es pintor, pero hay otros artistas como los que hicieron el montaje de esta obra, como los que lograron la iluminación de la obra, es impecable. Yo eh, te voy a decir que los cuadros se ven mejores en tu museo que lo que se ven en mi taller, porque la iluminación de mi taller es mucho menos buena que la iluminación de tu museo. Entonces, hay un, no solo un agradecimiento, Margaret, contigo y con tu equipo, sino una justificación como artista de sentir una gran felicidad de que las obras hayan llegado a donde están hoy, que es el Tolima, que es Ibagué y que es tu lindísimo museo. pues Guillermo, Silencio Compartido sigue este fin de año para deleite de todas las personas que visitan y visitarán nuestra ciudad y seguimos en el 2026, o sea, iniciamos el 2026 con Silencio Compartido. Eh, Fue muy grato estar hoy contigo, poder conocer más de tu vida, de tu corazón, de tu sentir, de esas vivencias a lo largo de tu vida como artista, como pintor. Y qué bueno haberte tenido hoy eh, dialogando con nosotros un rato. Pues Margaret, para terminar, te voy a decir que alguien del Museo Jorge Tadeo Lozano fue a tu museo y yo había ido muchas veces porque otra vez esas son, y quiero terminar con esto, las llaves y las puertas de la vida. Había ido muchas veces a ofrecer mi trabajo al Museo de la Jorge Tadeo Lozano, que es un museo también absolutamente maravilloso en Bogotá. Muy Y lindo, nunca, sí. sí, yo nunca había tenido realmente una respuesta afirmativa. Y esta vez me llamó el rector de la universidad y los curadores del museo. Y me dijeron, Guillermo, queremos repetir esa exposición que tienes tú en Ibagué, en la Jorge Tadeo Lozano, y en febrero 12 repetimos tu exposición en la Jorge Tadeo Lozano. Entonces, con esto termino para decirte que me diste que tu llave abrió una nueva puerta. Estoy muy agradecido. Pues, me encanta
esa noticia, además porque quiero muchísimo la Tadeo. Yo fui profesora de la Tadeo durante muchos años y monté muchas exposiciones de mis estudiantes allá. Entonces, ver que vas a estar en el Latadeo, pues me alegra enormemente y ojalá podamos, no solamente yo, sino pues mis compañeros del museo, visitar tu exposición. Estaremos pendientes cuando ya se inaugure. Me harían muy feliz si me acompañan. Eso sería un complemento. Muchas gracias, Margaret. A ti por acompañarnos este rato, contarnos más de ti y muchísimas gracias. Y ya sabes, aquí el museo está abierto siempre. A Omaira, a Luis Fernando, a Cristian, a Adrián, a ti, gracias. Muchas gracias por este tiempo. Gran abrazo. Un gran abrazo.